Bien hallados, hermanos de armas, bienvenidos a Estrategos. Hoy os traemos la biografía y documental definitivo del general von Nguyen-Giap, el profesor de historia que se convirtió en el arquitecto militar que derrotó a dos imperios. Si te apasiona la historia y la estrategia militar, apoya al canal. Deja tu like, comenta abajo qué opinas de esta figura, comparte el vídeo con otros estrategas y, por supuesto, suscríbete y activa la campana. Ahora, preparad la lección. Comienza el análisis de la mente que reescribió la guerra de guerrillas. Primera parte: primeros años y formación militar. El aire de Vietnam, a principios del siglo XX, estaba cargado, denso, por una humedad que no era solo climática, era la humedad de la sumisión. El país, conocido entonces como la Indochina francesa, no era una nación, sino una posesión, una plantación de caucho y una fuente de impuestos para un imperio lejano. En este mundo de amos blancos y sirvientes nativos, en la provincia de Quang Binh, nació un niño el 25 de agosto de 1911. Se llamaba Vo Nguyen Giap. Su familia no era parte del campesinado más desesperado, ni tampoco de la élite que colaboraba con los franceses. Eran una familia de clase media, terratenientes modestos. Su padre era un erudito confuciano, un hombre que entendía el valor de la tierra, pero también el poder del conocimiento. Este contexto es crucial. Giap no creció con el estómago vacío, pero sí con una sensación constante de humillación. Veía a los administradores franceses gobernar su tierra con desdén. Veía la riqueza de su país desviada hacia París. El dominio colonial francés no era un concepto político abstracto para el joven Giap, era una realidad diaria. Era el policía francés al que había que bajar la mirada, el idioma extranjero que se imponía en los edificios oficiales, la arrogancia de un sistema que declaraba a los vietnamitas racial y culturalmente inferiores. Esta presión constante no lo rompió, lo forjó. Su conciencia política no despertó por un solo evento, sino por la erosión diaria de la dignidad de su pueblo. En su propia casa, su padre, aunque un hombre de letras y no un revolucionario, alimentó un nacionalismo latente, un orgullo por la historia vietnamita que el sistema colonial intentaba borrar. La ironía del colonialismo es que, para gobernar, necesita crear una clase local educada, y al hacerlo, a menudo siembra las semillas de su propia destrucción. El padre de Giap, entendiendo que el conocimiento era poder, envió a su hijo al sistema educativo francés. Giap fue enviado al Lycée National en Hue, la misma escuela de élite a la que asistiría su futuro líder Ho Chi Minh y su futuro enemigo, Ngo Dinh Diem. Era un estudiante brillante, pero peligroso. Se sintió atraído por las asignaturas que mejor explicaban su propia situación, la historia y la política, pero no se limitaba al plan de estudios oficial. Mientras los profesores franceses le enseñaban la gloria de la misión civilizatriz, la misión civilizadora de Francia, Giap leía en secreto, devoraba textos sobre la Revolución Francesa y no podía evitar ver la hipocresía monumental. ¿Cómo podía una nación que celebraba la liberté, égalité, fraternité en casa practicar la tiranía más brutal en el extranjero? Estudió a Napoleón, no con admiración, sino con un ojo analítico, absorbiendo lecciones de estrategia y logística. Pero su verdadera educación ocurría fuera del aula. Se unió a grupos de discusión clandestinos, donde las ideas de un nacionalismo vietnamita feroz se mezclaban con una nueva y potente ideología que se extendía por el mundo: el comunismo. Para Giap, el comunismo no era una teoría económica abstracta, era un manual de instrucciones para la revolución. Ofrecía una explicación clara de su opresión, el colonialismo como la etapa final del capitalismo, y lo más importante, un método para combatirlo. Fue entonces cuando entró en su órbita la figura que definiría su vida, Ho Chi Minh. Aunque Ho estaba en el exilio, sus escritos y su reputación eran legendarios. Ho Chi Minh combinaba el nacionalismo patriótico que Giap ya sentía con la disciplina organizativa del comunismo internacional. La desilusión de Giap con el colonialismo se había completado. Ya no era un sentimiento, era una ideología. El sistema francés, al intentar moldearlo, solo había afilado su mente hasta convertirla en un arma. A los 14 años ya era un activista, participando en huelgas estudiantiles. Fue expulsado. El mensaje era claro: no había lugar para un vietnamita educado y desafiante en la Indochina francesa. El estudiante de historia estaba a punto de convertirse en un hacedor de historia. Tras ser expulsado, Giap intensificó su activismo.
Trabajó como periodista, usando su pluma para atacar al régimen colonial, lo que inevitablemente lo llevó a la cárcel. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con el caos global. En 1939, el mundo se sumió en la Segunda Guerra Mundial. Un año después, en 1940, la propia Francia, la metrópoli aparentemente invencible, fue aplastada y ocupada por la Alemania nazi. Para los vietnamitas, esto fue una revelación. El amo colonial era débil, había sido humillado. Esta debilidad creó un vacío de poder, un vacío que fue rápidamente llenado por otra potencia, el Imperio de Japón. Japón invadió Vietnam, pero, en un acuerdo cínico, dejó a la administración francesa de Vichy, colaboracionista nazi, a cargo de la gestión diaria. Vietnam se encontró con dos amos. Para Ho Chi Minh y el Partido Comunista Indochino, este era el momento, la oportunidad que habían esperado durante décadas. Giap, que había huido a China para escapar de la policía secreta francesa, finalmente se reunió cara a cara con Ho Chi Minh. En las cuevas de Pac Bo, en el norte de Vietnam, tomaron una decisión que cambiaría el destino del sudeste asiático. Crearon la Viet Minh, la Liga para la Independencia de Vietnam. Este no era solo un frente comunista, era una alianza patriótica amplia. Ho Chi Minh, con su genio para la organización de masas, entendió que necesitaban a todos, campesinos, intelectuales, nacionalistas moderados, todos unidos por un único objetivo: expulsar a los japoneses y a los franceses. Y Ho Chi Minh le dio a Bong Nguyen Giap una tarea. Giap era un intelectual, un profesor de historia, un periodista. No tenía formación militar formal, pero Ho vio en él una mente estratégica brillante, una disciplina de hierro y una absoluta devoción. Le encargó crear un ejército, no un ejército de tanques y aviones, sino un ejército del pueblo. Giap comenzó su carrera militar desde cero. Su primer ejército consistía en unas pocas docenas de hombres y mujeres armados con mosquetes anticuados y machetes. Aquí, en las montañas y selvas del norte de Vietnam, Giap tuvo su primer contacto real con la guerra de guerrillas. Aprendió a moverse como un fantasma, a golpear y desaparecer, a depender del apoyo de la población local, a convertir la jungla, el mayor enemigo del soldado convencional, en su mejor aliado. El historiador estaba estudiando su última materia, la guerra. Segunda parte, la guerra de Indochina. La rendición de Japón en agosto de 1945 dejó un vacío de poder en Vietnam. Ho Chi Minh no perdió un segundo. El 2 de septiembre, en Hanoi, declaró la independencia de la República Democrática de Vietnam. Pero la independencia declarada no es la independencia ganada. Francia, humillada en Europa, no tenía intención de perder su imperio en Asia. A finales de 1945, las tropas francesas, con el apoyo inicial de los británicos, regresaron para reclamar lo que consideraban suyo. La breve paz se hizo añicos. La primera guerra de Indochina había comenzado. Bo Nguyen Giap, el profesor de historia, era ahora el comandante en jefe de un ejército que apenas existía. En un lado estaba el cuerpo expedicionario francés, equipado con artillería pesada, tanques, aviones y tropas profesionales endurecidas por la Segunda Guerra Mundial. En el otro lado estaba Giap, con soldados campesinos, a menudo descalzos, armados con machetes, viejos fusiles franceses e ingenio. Giap sabía que un enfrentamiento directo sería un suicidio. Su estrategia inicial fue una de pura supervivencia, aplicando las lecciones que había aprendido en la jungla. Movilizó al pueblo vietnamita no solo como soldados, sino como un sistema de apoyo total. Nació el concepto de la guerra popular. El ejército era el pez y el pueblo era el agua. Los combatientes del Viet Minh se movían entre la población, indistinguibles de ella. Atacaban puestos de avanzada franceses en la oscuridad, emboscaban convoyes y desaparecían en la selva antes de que el enemigo pudiera responder. Pero Giap no era solo un líder guerrillero. Sabía que la guerrilla podía acosar al enemigo, pero no derrotarlo. Mientras libraba esta guerra asimétrica, estaba, simultáneamente, construyendo un ejército regular. Con la ayuda de la China comunista de Mao Zedong, que compartía frontera al norte, comenzó a recibir entrenamiento, armas y artillería. Creó divisiones regulares, con rangos, estructura y disciplina. Su genio consistió en combinar ambas tácticas. Usaba la guerrilla para desgastar a los franceses, controlar el campo y estirar sus líneas de suministro hasta el límite. Luego, usaba sus divisiones regulares para lanzar ataques concentrados y aniquilar posiciones aisladas. Durante 8 años, el ejército de Giap creció en fuerza y experiencia, mientras que la moral francesa se desangraba lentamente en los arrozales y las montañas. Para 1953, Francia estaba desesperada. La guerra era cara, impopular en casa y no parecía tener fin.
Necesitaban una victoria decisiva. El alto mando francés, liderado por el general Henri Navarre, diseñó un plan para atraer a Giap a una batalla final y aplastarlo. Eligieron un lugar remoto en el noroeste de Vietnam, un valle llamado Dien Bien Phu. Su lógica era militarmente sólida. Construirían una fortaleza aérea inexpugnable, con una pista de aterrizaje, búnkeres de élite y la mejor artillería. Desde allí podrían cortar las líneas de suministro del Viet Minh hacia Laos. Creyeron que Giap se vería obligado a atacar, y cuando lo hiciera, los franceses, con su abrumador poder aéreo y de artillería, lo aniquilarían en una batalla convencional. Era una trampa. Giap miró la trampa y decidió no solo morder el anzuelo, sino tragarse al pescador. Aceptó el desafío. Los franceses habían cometido un error de cálculo fatal. Subestimaron la voluntad vietnamita y el genio logístico de su comandante. Lo que sucedió a continuación es una de las hazañas militares más asombrosas del siglo XX. El problema de Giap era cómo destruir una fortaleza en un valle rodeado de colinas. La respuesta era la artillería. Pero los franceses sabían que era imposible para el Viet Minh arrastrar cañones pesados a través de cientos de kilómetros de jungla impenetrable y subir esas colinas empinadas. Giap movilizó a más de 250.000 de civiles. En un esfuerzo casi sobrehumano, construyeron caminos donde no existían. Desmontaron cañones pesados, pieza por pieza, y los transportaron a mano en bicicletas reforzadas que cargaban cientos de kilos o simplemente sobre sus espaldas. Trabajando de noche, bajo un camuflaje constante para evitar el reconocimiento aéreo francés, arrastraron estas armas por pendientes fangosas y las instalaron en búnkeres excavados en las laderas de las montañas, apuntando directamente hacia la base francesa. El 13 de marzo de 1954, cuando el comandante francés en Dien Bien Phu, el coronel de Castries, se sentía seguro en su fortaleza, el infierno se desató. Giap ordenó un bombardeo de artillería de una intensidad que los franceses jamás creyeron posible. Los proyectiles llovieron con una precisión devastadora. Lo primero que destruyeron fue la pista de aterrizaje. La trampa se había cerrado, pero sobre los franceses. Su única línea de suministro era ahora el lanzamiento aéreo, pero el fuego antiaéreo de Giap lo hacía casi suicida. Los franceses estaban atrapados. Giap no ordenó una carga frontal masiva. En lugar de eso, aplicó una táctica de estrangulamiento. Ordenó a sus soldados cavar una red de trincheras similar a la Primera Guerra Mundial, que avanzaba lenta pero imparablemente hacia las posiciones francesas. Cavaban de noche y luchaban de día, tomando búnker por búnker. Durante 56 días de asedio brutal, bajo una lluvia monzónica incesante, el ejército de Giap apretó el nudo. El 7 de mayo de 1954, las tropas del Viet Minh tomaron el puesto de mando central. La guarnición francesa se rindió. Un ejército campesino asiático había derrotado a una potencia colonial europea en una batalla convencional. El impacto fue sísmico. El mito de la invencibilidad occidental se hizo añicos. La victoria en Dien Bien Phu no fue solo militar, fue política. Rompió la voluntad de lucha de París. El gobierno francés colapsó. Al día siguiente de la rendición, se iniciaron conversaciones de paz en Suiza. El resultado fueron los Acuerdos de Ginebra de 1954. Francia acordó retirarse de Indochina. Sin embargo, la victoria total le fue arrebatada a Giap y Ho Chi Minh en la mesa de negociaciones. Las potencias mundiales, temerosas de una toma de poder comunista total, impusieron una división. Vietnam se partió temporalmente por el paralelo 17. El norte, la República Democrática de Vietnam, quedó bajo el control de Ho Chi Minh, con Giap como ministro de Defensa y comandante supremo. El sur, la República de Vietnam, se estableció bajo un gobierno nacionalista anticomunista. Se prometieron elecciones para reunificar el país en 2 años. Giap, el arquitecto de la victoria contra Francia, ahora gobernaba solo la mitad de su país. Las tensiones con el gobierno de Vietnam del Sur, que rápidamente encontró un nuevo y poderoso protector en los Estados Unidos, se intensificaron. Las elecciones prometidas nunca se celebraron. Para Vo Nguyen Giap, la lucha no había terminado. Simplemente se estaba preparando para su próximo y aún más grande oponente. Tercera parte. La Guerra de Vietnam. La partición en el paralelo 17 no fue un final, fue un interludio. Para Vo Nguyen Giap,
La tinta de los acuerdos de Ginebra apenas estaba seca cuando comenzó a planificar la segunda fase de su guerra, la reunificación. El sur, ahora bajo el régimen de Ngo Diem y con el respaldo masivo de un nuevo patrocinador, Estados Unidos, se convirtió en el nuevo campo de batalla. Giap no podía simplemente invadir. El mundo estaba observando. En su lugar, reactivó las redes de la resistencia que ya existían en el sur. Nació el Frente de Liberación Nacional, conocido por sus enemigos como el Viet Cong. Aunque presentado como un movimiento de resistencia indígena del sur, su director de orquesta estaba en Hanoi. Giap fue el arquitecto crucial de esta insurgencia. Supervisó el flujo de cuadros políticos y líderes militares entrenados en el norte, que se infiltraban de regreso al sur para organizar células, armar a los campesinos y llevar a cabo una campaña de terror y asesinato contra los funcionarios del gobierno de Saigón. Mientras esta guerra en la sombra crecía, Giap estaba ocupado en el norte, transformando su ejército. Ya no era una fuerza guerrillera, se estaba convirtiendo en uno de los ejércitos más formidables del mundo. Con el apoyo masivo de sus aliados comunistas, la Unión Soviética y China, el Ejército Popular de Vietnam del Norte recibió tanques T-54, aviones de combate MiG y, lo más importante, misiles tierra-aire, SAM y artillería antiaérea avanzada. Giap entendió que su próximo enemigo no vendría a pie. Desarrolló una estrategia militar dual. En el sur, el Viet Cong libraría una guerra de guerrillas clásica para desangrar al enemigo y controlar el campo. Mientras tanto, el Ejército Regular del Norte, el NBA, se prepararía para operaciones convencionales a gran escala. Y para conectar estos dos frentes, Giap supervisó la expansión de la obra de ingeniería militar más asombrosa de la época, la Ruta Ho Chi Minh. No era un camino, era una red laberíntica de 16.000 kilómetros de senderos, caminos y túneles a través de la selva de Laos y Camboya. Una arteria logística que, a pesar de los bombardeos estadounidenses más intensos de la historia, nunca dejó de bombear hombres y material al frente sur. Giap también libró una guerra ideológica. Él y Ho Chi Minh enmarcaron la lucha no como una invasión comunista del sur, sino como una continuación de su guerra de independencia. Estados Unidos no era un protector. Era el nuevo colono, el nuevo imperio. Cada bomba que caía, cada aldea quemada, era utilizada como propaganda para ganar apoyo internacional. Presentaron a Vietnam como un David que se enfrentaba a un Goliat imperialista, una narrativa poderosa que resonó en todo el mundo, especialmente entre los movimientos de protesta que comenzaban a surgir dentro del propio Estados Unidos. Cuando las primeras unidades de combate estadounidenses desembarcaron en 1965, Giap se enfrentó al mayor desafío de su vida. El ejército estadounidense era, sin duda, la fuerza militar más rica y tecnológicamente avanzada de la historia humana. Su poder aéreo era absoluto. Su movilidad, gracias a los helicópteros, no tenía precedentes. Giap no podía competir en tecnología. No podía ganar una guerra de desgaste tradicional. Los estadounidenses simplemente tenían más de todo, así que cambió las reglas. Su estrategia no era derrotar militarmente al ejército estadounidense. Su estrategia era romper la voluntad política de Washington. Para ello, empleó una combinación letal de tácticas. La guerra de guerrillas del Viet Cong se utilizó para infligir un goteo constante de bajas, creando una sensación de inseguridad perpetua. Las trampas, Bubi, los túneles y las emboscadas convirtieron cada patrulla estadounidense en un ejercicio de terror psicológico. El terreno era su aliado. La jungla neutralizaba la tecnología estadounidense y los campesinos eran sus ojos y oídos. Pero su adaptación táctica más brillante contra la potencia de fuego estadounidense fue la doctrina de agarrar al enemigo por el cinturón. Giap ordenó a sus tropas buscar el combate a una distancia extremadamente corta, tan cerca que los comandantes estadounidenses no pudieran usar su artillería pesada o sus ataques aéreos por temor a matar a sus propios hombres. Esto obligó a los soldados estadounidenses a luchar en combates de infantería brutales y cercanos, donde la ventaja tecnológica se evaporaba y la voluntad y el conocimiento del terreno se volvían decisivos. Cada ataúd enviado de regreso a Estados Unidos era una victoria en la guerra psicológica de Giap. A finales de 1967, el público estadounidense escuchaba repetidamente a sus líderes y generales, como William Westmoreland, decir que la victoria estaba cerca, que había luz al final del túnel. El enemigo estaba supuestamente quebrado y al borde del colapso. Fue entonces cuando Vo Nguyen Giap
decidió arriesgarlo todo en la apuesta más grande de la guerra. Planeó una ofensiva masiva y coordinada, programada para el momento más sagrado del calendario vietnamita, el Tet, el Año Nuevo Lunar. Tradicionalmente, era un tiempo de tregua no oficial. Giap usó esta tradición como un arma. Mientras el país celebraba, más de 80.000 soldados del Viet Cong y del NVA se prepararon para atacar simultáneamente más de 100 ciudades y bases militares en todo Vietnam del Sur. El 30 de enero de 1968, la ofensiva estalló. El impacto fue devastador. En Saigón, un escuadrón suicida del Viet Cong voló los muros y se infiltró en el complejo de la Embajada de Estados Unidos, el símbolo mismo del poder estadounidense, desencadenando una batalla televisada en vivo en el césped de la embajada. En la antigua ciudad imperial de Hue, las tropas del NVA tomaron la ciudadela y la mantuvieron durante casi un mes en una de las batallas más sangrientas de la guerra. Militarmente, la ofensiva del Tet fue un fracaso táctico catastrófico para Giap. Las fuerzas del Viet Cong, que salieron de sus escondites para liderar muchos de los ataques, fueron aniquiladas. Sufrieron decenas de miles de bajas y no lograron mantener ninguno de sus objetivos. El esperado levantamiento popular en el sur nunca se materializó. Pero Giap no estaba jugando solo al ajedrez militar, estaba jugando al ajedrez político. Y en ese tablero, Tet fue la victoria estratégica que decidió la guerra. Cuando los estadounidenses en casa, que creían que la guerra estaba casi ganada, encendieron sus televisores, no vieron a un enemigo derrotado, vieron su propia embajada bajo asedio, vieron combates casa por casa en ciudades que se suponía eran seguras. La luz al final del túnel era un tren de carga que venía de frente. La brecha de credibilidad entre el gobierno de Johnson y el pueblo estadounidense se convirtió en un abismo insalvable. El influyente presentador de noticias Walter Cronkite declaró que la guerra era un punto muerto. El presidente Lyndon B. Johnson, al ver el informe, supuestamente dijo: "Si he perdido a Cronkite, he perdido a la América Media". Poco después, Johnson anunció que no buscaría la reelección. La ofensiva de Giap, aunque costosa en sangre, había quebrado la voluntad política de Estados Unidos. El arquitecto de Dien Bien Phu lo había hecho de nuevo, esta vez no contra un puesto de avanzada francés, sino contra la mente de una superpotencia. Cuarta parte. La guerra prolongada y el liderazgo durante la guerra. Tras la ofensiva del Tet, el Viet Cong del sur estaba diezmado. Giap había sacrificado a sus mejores cuadros guerrilleros en un asalto brutal, pero mientras Estados Unidos contaba sus pérdidas tácticas, Giap contaba su ganancia estratégica. Ahora, la guerra cambiaba. Ya no era una insurgencia contenida en el sur, era una guerra total contra el norte. Estados Unidos, furioso y humillado, intensificó su campaña. Esto obligó a Giap a depender más que nunca de sus aliados. La Unión Soviética y China, viendo la determinación de Giap y la vulnerabilidad estadounidense, abrieron sus arsenales. El apoyo logístico se volvió masivo. Ya no eran solo fusiles y morteros, eran tanques T-54, aviones de combate MiG-21 y, de manera crucial, el sistema de misiles tierra-aire S-75 Dvina, conocido por la OTAN como el SA-2. Giap, el maestro de la artillería, ahora tenía en sus manos una de las redes de defensa antiaérea más sofisticadas del planeta. Pero este apoyo tenía un coste. La guerra prolongada estaba devastando la economía de Vietnam del Norte. Toda la sociedad fue reestructurada para el esfuerzo bélico. Giap tuvo que mantener la moral de un pueblo que vivía bajo la amenaza constante de la aniquilación desde el cielo. Su estrategia fue la guerra popular llevada a su máxima expresión. No había civiles. El campesino que reparaba un puente bombardeado por la noche era tan soldado como el que disparaba un fusil en el sur. La propaganda interna reforzaba un mensaje simple: esta era una guerra de supervivencia. Soportar el dolor ahora significaría la independencia eterna. Giap convirtió a Vietnam del Norte en una sociedad fortaleza, donde cada ciudadano tenía un deber de combate, ya fuera productivo, defensivo o logístico. La respuesta estadounidense a Tet y a su fracaso estratégico fue desatar una furia aérea sin precedentes. Operaciones como Rolling Thunder y más tarde Linebacker I y II intentaron bombardear a Vietnam del Norte de vuelta a la Edad de Piedra. Los B-52 arrojaban más bombas sobre la estrecha franja de Vietnam que todas las bombas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era destruir la industria, quebrar la moral y, sobre todo, detener el flujo de suministros por la ruta Ho Chi Minh.
Giap respondió no solo con defensa, sino con ingenio. Creó un ejército de decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres y jóvenes, cuya única misión era reparar la ruta Ho Chi Minh. Eran bombardeados de día y reconstruían de noche. La arteria logística nunca se cortó. Ante el poder aéreo, Giap llevó a su nación bajo tierra. La movilización fue total. Dispersó las fábricas en cuevas y selvas. Las escuelas y los hospitales se trasladaron a búnkeres subterráneos. En las zonas de combate, las tácticas de guerrilla se adaptaron. Se perfeccionaron vastos complejos de túneles como los de Cu Chi que permitían a las tropas aparecer, atacar y desaparecer en el corazón del territorio enemigo. Pero el arma más potente de Giap no disparaba balas. Era la diplomacia y la propaganda. Cada bomba que caía sobre un hospital, cada aldea quemada con napalm era meticulosamente documentada y transmitida al mundo. Giap y el Politburó de Hanoi enmarcaron la guerra como un acto de heroísmo de David contra Goliat. Dieron la bienvenida a periodistas occidentales y activistas contra la guerra, mostrándoles la destrucción. Crearon una narrativa tan poderosa que la guerra se libraba tanto en las calles de Washington y París como en los arrozales de Vietnam. La presión diplomática y el creciente movimiento pacifista se convirtieron en el segundo frente de Giap, uno que estaba erosionando la voluntad estadounidense desde dentro. A principios de la década de 1970, Estados Unidos estaba exhausto. El número de bajas era insostenible. La guerra era profundamente impopular, dividiendo a la nación y drenando sus recursos. El escándalo de Watergate paralizó al gobierno de Nixon. La estrategia de vietnamización, transferir la lucha al ejército de Vietnam del Sur, era, en realidad, una estrategia de retirada. Los acuerdos de paz de París de 1973 formalizaron la salida de las tropas estadounidenses. Giap observó y esperó. Sabía que el ejército de Vietnam del Sur, aunque bien equipado, carecía de la moral y el liderazgo de sus tropas, y era totalmente dependiente del poder aéreo estadounidense, que ahora se había ido. Durante 2 años, Giap acumuló metódicamente sus fuerzas, reabasteciéndose con tanques y artillería pesada soviética. Preparó no una insurgencia, sino una invasión convencional. En la primavera de 1975 lanzó la ofensiva final, la campaña Ho Chi Minh. Esperaba que fuera una batalla de 2 años, pero el ejército de Vietnam del Sur se desintegró. Fue un colapso total. Giap había anticipado una resistencia feroz, pero lo que encontró fue pánico. Las ciudades caían como fichas de dominó. El 30 de abril de 1975, los tanques T-54 del Ejército Popular de Vietnam del Norte, el mismo ejército que Giap había creado desde un puñado de guerrilleros décadas antes, derribaron las puertas del Palacio Presidencial en Saigón. La guerra había terminado. Vietnam estaba, finalmente, reunificado bajo el liderazgo comunista. Vo Nguyen Giap, el profesor de historia que nunca asistió a una academia militar, el hombre que diseñó la caída de Dien Bien Phu, el estratega que resistió el poderío aéreo estadounidense y el arquitecto de la ofensiva del Tet, había completado la obra de su vida. Había derrotado a 2 de las mayores potencias militares del mundo, Francia y Estados Unidos, asegurando su lugar como uno de los maestros de la guerra total del siglo XX. Quinta parte. El legado de Vo Nguyen Giap. Cuando los tanques derribaron las puertas del palacio en Saigón, la guerra de 30 años había terminado. Pero la victoria era solo el comienzo de un desafío diferente. Vietnam estaba unificado, pero estaba en ruinas. El país estaba devastado por millones de toneladas de bombas, la tierra envenenada por defoliantes químicos y la sociedad profundamente dividida. Vo Nguyen Giap, el arquitecto de la victoria militar, se enfrentó ahora a una tarea gigantesca: la reconstrucción. En el nuevo gobierno de la República Socialista de Vietnam, Giap asumió roles cruciales. Fue nombrado viceprimer ministro y mantuvo su puesto como ministro de Defensa. Su primera tarea fue monumental: fusionar 2 ejércitos enemigos, el del norte y los restos del sur, en una sola fuerza nacional. Pero su visión iba más allá de lo militar. Él, que había sido profesor, entendía que la verdadera independencia no se construía solo con armas, sino con conocimiento. Impulsó políticas para la ciencia, la tecnología y, sobre todo, la educación universal. Vio la alfabetización y la capacidad técnica como el próximo campo de batalla. Mientras el país se recuperaba, Giap se convirtió en un símbolo. Ya no era solo el general de la jungla, era la encarnación de la resistencia, un recordatorio viviente de que el pueblo vietnamita, contra todo pronóstico, podía prevalecer. Su prestigio era inmenso, una figura de unidad en una nación que intentaba sanar sus propias cicatrices.
La historia de Giap es inseparable de la de Ho Chi Minh. Ho, fallecido en 1969, no vivió para ver la reunificación. Él fue el padre de la revolución, el estratega político, el alma de la independencia. Giap fue su espada más afilada, el hombre que tradujo la visión poética de Ho en una realidad militar brutalmente eficaz. Eran las dos caras de la revolución, la voluntad política y la acción militar. Con Ho desaparecido, Giap se convirtió en el custodio principal de ese legado. Dentro del Partido Comunista, su influencia fue enorme, aunque no incontestable. Tras la victoria de 1975, el partido impuso un modelo económico comunista de línea dura, centralizado y de estilo soviético. Pero el modelo fracasó. En la década de 1980, Vietnam era uno de los países más pobres del mundo, aislado y aplastado por la burocracia. Fue entonces cuando Giap mostró su pragmatismo. Aunque era un comunista devoto, también era un realista. Vio que el dogmatismo rígido estaba matando de hambre al país por el que había luchado. Apoyó las reformas económicas de finales de los 80, conocidas como Doi Moi o Renovación, que introdujeron elementos de libre mercado. Giap, el maestro de la guerra asimétrica, entendió que la economía también requería flexibilidad. Fue apartado gradualmente del Politburó en 1982, marginado por facciones más dogmáticas, pero su apoyo a la apertura fue crucial para legitimar el cambio. Su visión siempre fue clara. La guerra para él nunca fue el objetivo, fue el último recurso. El verdadero objetivo era la independencia y la dignidad. Luchamos, dijo una vez, para que nuestro pueblo pueda vivir en paz, independencia y libertad. En 1991, Bon Nguyen Giap se retiró de sus cargos políticos activos, pero no desapareció. Se transformó por última vez. Dejó de ser el general y el político para convertirse en la conciencia de la nación. Desde su modesta casa en Hanoi, se convirtió en una figura venerada, un anciano estadista al que ni los líderes más poderosos del partido se atrevían a silenciar, y usó esa voz. Se volvió un crítico abierto de la corrupción que plagaba al partido, lamentando que estuviera traicionando los sacrificios de la revolución. Habló apasionadamente contra la degradación ambiental, oponiéndose públicamente a proyectos de minería de bauxita que amenazaban la ecología del país. El volcán rojo, como lo apodaban, seguía en erupción. Vivió para ver a su país normalizar relaciones con su antiguo enemigo, Estados Unidos. Vivió para ver a Vietnam convertirse en una de las economías de más rápido crecimiento en Asia. Y vivió mucho tiempo. El 4 de octubre de 2013, Bon Nguyen Giap falleció. Tenía 102 años. La reacción fue una efusión de dolor nacional sin precedentes desde la muerte de Ho Chi Minh. Cientos de miles de personas salieron a las calles de Hanoi. El gobierno declaró un funeral de estado de 2 días. Veteranos de guerra lloraban abiertamente en las calles por su comandante supremo. No estaban de luto solo por un hombre, estaban despidiendo a la era heroica de Vietnam. Hoy, Giap es recordado no solo como un genio militar, sino como el símbolo de la voluntad vietnamita. El profesor de historia que nunca fue a una academia militar, pero que estudió la guerra hasta dominarla. El hombre que demostró que una nación de campesinos, armada con una convicción de hierro y una estrategia brillante, podía derrotar a los imperios más poderosos de la Tierra. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.